Te voy a tomar lección, examen. Ubiquemos geográficamente Nepal, no solamente en términos de latitudes, sino que es un país de qué composición étnica, tradición, recursos naturales y demás para introducirnos en el problema. Bueno, empecemos. Queda en Asia, obviamente, empotrado en el medio entre India y China. Es un país del tamaño de Portugal, pero tiene 3 veces más habitantes, para que tengamos algunas ideas. O sea que sus dos fronteras son con India y con China, lo cual ya es bastante problemático. Sí. Es un país bastante pobre y te diría que de multiétnico, muchas etnias. En el sur están las partes más productivas, donde vive la mayoría de la población, que es de un grupo étnico muy cercano a la India, pero las élites y los grupos dominantes son de otras élites, de otras etnias más minoritarias. Ahí empieza parte del problema. Hasta entrar a los 2000 era una monarquía absoluta, o sea, un rey de los de antes. Hubo una guerrilla, revoluciones, hasta que al final acordaron que iba a ser una democracia parlamentaria, lo que es hoy. La característica que debe tener, no sé, 5 o 6 partidos, de los cuales todos, menos uno que es muy chiquitito, son de izquierda. El Partido Comunista Maoísta, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Partido Comunista Socialista, el Partido Socialista, y digamos, es mayoritariamente de partidos de izquierda, producto que, bueno, eran los antimonárquicos, podríamos llamarlos así. ¿Qué pasa ahí? Mira, el 40% de la población tiene menos de 25 años, para que tengamos una idea. 25 puntos del PBI son de las remesas, es decir, los jóvenes que se van a trabajar a la India, por ejemplo, y envían dinero a sus familiares todos los meses. Las élites siguen viviendo como las viejas monarquías, llenas de lujos. Y la gran mayoría de la sociedad está en la pobreza, no tiene trabajo, la calidad laboral es muy baja, digamos que, y sobre todo tiene un sector muy importante agrario donde la pobreza es aún más dramática. Ese es un poco el panorama. Claro, encima está enquistada en una frontera muy complicada. La frontera china es no la China moderna del siglo 42, le llamo yo, no siglo XXI, sino la frontera pobre de China. Entonces, tampoco abreva de la salida como México, por ejemplo, ¿no? Claro, en México, claro. El migrante mexicano va a buscar el progreso, no tiene escapatoria. Bueno, India lo que sabemos que es, ¿no? Clasista de por sí. Bueno, te diría que la parte de China justamente es el Tíbet, que es una parte, como vos decís, que no es la China oficial, es parte de China, pero hay muchos conflictos también, claro. Porque es una parte que el Dalai Lama, que sería su gobernante natural, llámale, sí. La reclama como autónoma, ¿no? Así que también tiene problemas por ahí. Te diría que el problema es una sociedad que todavía está en cambio político, porque el paso de la monarquía a la democracia, no hubo partidos consolidados, no hubo gobiernos consolidados, tuvo un terremoto terrible hace 15 años. Recordemos también que la capital es Katmandú, que Nepal es conocido también por 2 motivos, básicamente por sus templos y monasterios, por el turismo, y porque por ahí pasa una cadena de montañas muy grande que es el Himalaya, y dentro de esa cadena de montañas, en esa parte justo está el Everest. O sea que también todo el tema del turismo es una parte muy importante de la economía. Después del terremoto del 2000, creo que fue en 2005 o 2015, creo que fue 2015, que fue terrible, de casi 8 puntos y tuvo centenares de réplicas iguales. Se destruyeron los templos, se destruyeron la infraestructura, se destruyeron las casas, o sea que el país viene de una guerra civil terrible, una democracia muy frágil y poco consolidada, y encima un terremoto que destruye casi todo y frena el turismo, que era otra de sus grandes ingresos, ¿no? Uh-huh. Lo que te diría que empieza a pasar es que es algo que también nos sirve de lección a nosotros y a todo el mundo en general. En la actualidad, los jóvenes conocen otras realidades.
¿Por qué? Porque a partir de las redes sociales empiezan a haber otros consumos, otras formas de vida, otros discursos, otras formas de ver las cosas, ¿no? No es posible pensar que viven en un aislamiento. Entonces, los jóvenes empiezan, sobre todo, esta es una rebelión, la que estamos hablando hoy, es una rebelión urbana. Antes la guerrilla tenía que ver más con el campo. En este caso son los jóvenes, en general estudiantes, vinculados a la tecnología, porque todos tienen sus teléfonos celulares, aunque no tengan computadoras, que empiezan a mirar sobre todo su propia pobreza, su propia incapacidad de vivir en el país, tienen que ir, tienen que trabajar en forma migrante, sobre todo empiezan a ver en las redes que los hijos de los políticos, de sus mismas edades, están mostrando una forma de vida desmesurada con respecto a la realidad del país. Se puede decir que todo lo que vine contando es como el campo fértil para una chispa, y la chispa que empieza a mover las cosas es esta. El gobierno, con muy mal tino, lo que decide hacer es armar una especie de registro donde las redes sociales, todas, desde WhatsApp, Facebook, todas, TikTok, la que pienses, tienen que inscribirse y tienen que aceptar ser reguladas contra las fake news y contra todo esto. Uh-huh. Las redes, salvo TikTok y alguna que otra más que lo acepta, no lo aceptan. Y el gobierno bloquea todas las redes. Ahora, y esta es la chispa, claro, en definitiva, que incendia que los jóvenes, porque es una rebelión de lo que se llama la generación Z, salga a las calles con un grado de violencia, porque viene sumando y sumando y sumando, y una violencia que va no solo contra el sistema político, con los parlamentos, los edificios, sino contra las familias de los políticos, porque viene también en este marco de enriquecimiento de los grupos de la élite. ¿Dónde puede terminar todo esto? Porque sabemos ahora cómo se gesta toda esta violencia, lo estás explicando muy bien, digo, ¿a dónde puede terminar? Mira, yo creo que como todo movimiento inorgánico, sin liderazgo, producto del resentimiento, tiene fecha de vencimiento, que es explotó. Se hizo ver, la represión gubernamental fue muy dura, ya era por lo menos 20 muertos. Yo creo que lo que se puede esperar es una recomposición del sistema político, se podría llamar elecciones o se podrá elegir al partido opositor. No creo que derive en principio de que esta rebelión tenga cambios, un nuevo gobierno asociado a los estudiantes o a los jóvenes, o un liderazgo que todavía no apareció. Así que me parece que podrá estirarse un poco más, un poco menos la violencia, y luego el sistema político que tienen tendrá que resolverlo. Uh-huh. El llamado a elecciones, el monarca, para empezar, a todo esto, mientras todo el pueblo se está matando entre sí, el gobierno está tratando de contener muy violenta y salvajemente a la población y el descontento generalizado. ¿El monarca? La monarquía se terminó con la guerra civil en el 2005. Okay. No hay más monarca, no hay más rey. Pero la clase política, de alguna manera, continuó el modo de vida de la monarquía, ¿no? De los excesos, de la ostentación, la riqueza. Y ahí está un poco la parte grave del problema. Hay el partido de derecha que sobrevivió, que es un partido muy chiquito, que saca menos del 5%, es el que pide la vuelta de la monarquía, una monarquía constitucional en este caso, antes una monarquía absoluta. Pero hoy el monarca hoy no hay monarca, hoy los monarcas son los políticos, y pensar que hablamos de una sociedad muy particular, vinculada al hinduismo en general, con una tradición también no solo de monarquía, sino de élites muy enriquecidas, una realidad difícil de pensar para quien no está en el mundo asiático, ¿no? Pero te diría que acá otro factor que es muy incendiario es que la minoría étnica es un grupo mayoritario al mismo tiempo. Es minoría porque no maneja el poder, llamarle, pero son un grupo que son el 25% de la población. Y acá también se está jugando la geopolítica, porque el gobierno que cae es un gobierno más pro-chino. Ajá. Y el gobierno que podría asumir, si asume la oposición, es más pro-indio.
Entonces los indios también están mirando con mucho interés esta situación y además hace un tiempo bloquearon la frontera para que no entren productos hacia Nepal, sobre todo después del terremoto del 2015, pero a veces vuelve también, es un bloqueo informal, porque cuando tiene un gobierno pro-chino, bueno, pasan estas cosas. O sea que te diría que está en el peor de los mundos Nepal, ¿no? Porque en medio de las dos fronteras, un país pobre, un terremoto, guerra civil, una clase política alejada absolutamente de la realidad, una minoría étnica que es mayoría en realidad. Entonces me parece que lo que se puede esperar es solamente una recomposición formal de la política y que esto vuelva a ocurrir en algún otro momento. ¿Forma parte de los tigres asiáticos Nepal? ¿Tiene un cordón industrial? No, en ningún caso. No, en ningún caso. No. Tigres asiáticos están más vinculados al sur de Asia, del sudeste asiático, Pacífico, lo que era Hong Kong antes, Taiwán, Vietnam, después Malasia, Corea del Sur en su momento. Pero te diría que no, es un país pobre, es un país que no tiene, sí, ponerle que puede tener algo de fábricas, manufactura, pero no le alcanza para competir en ningún aspecto. Hablemos te llevo a China, ubiquémonos en China, y hablemos del desfile militar con exhibición de poderío armamentístico. Pero no quiero hacer foco en ese prepoteo, si se quiere, de Xi Jinping. Yo quiero hablar del episodio que los tenía a Xi Jinping y Putin como protagonistas cuando estaban caminando por la explanada del desfile y el micrófono de la transmisión oficial de la televisión china se abre y se capta, se escucha todo el mundo, escucha la conversación entre Xi Jinping, ocasional, conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin, hablando sobre los desarrollos tecnológicos y científicos en torno a la extensión de la expectativa humana. Estaban hablando de que en un siglo, para final de siglo, ya la expectativa humana estaría en torno a los 150, 180 años, conversando cómo la medicina y los avances tecnológicos estaban predisponiendo la posibilidad de extender la vida. Ahora yo quiero reflexionar sobre esto, la visión a largo plazo que están teniendo, las discusiones, esto también lo hemos consultado la semana pasada a otro analista político, las discusiones que están, o conversaciones que están teniendo Xi Jinping, son muy a largo plazo, miradas que van más allá, muy diferentes de las conversaciones que estamos teniendo en Occidente, aún de los líderes más encumbrados. Caso Donald Trump y los presidentes de la Comunidad Europea queriendo resolver el tema Ucrania, pensando no más allá de fin de año. Quiero decir, las conversaciones de los líderes de Occidente no llegan a fin de año y las de estos tipos de Oriente llegan a fin de siglo XXI. Digo, nos están sacando varios cuerpos de ventaja, me pareciera. ¿O no es tan así? Habría algunos análisis que hacer. Mira, sí, yo te diría que hay algunos análisis que hacer. Lo que ocurre también es que en Occidente esas charlas no están en la política, no están en los gobiernos. Si vos vas a Silicon Valley, te puedo asegurar que están hablando de eso. Si vos hablás con los tecnólogos, hay una rama de una filosofía que se llama los tecnoutopistas, están discutiendo este tipo de cosas. Están discutiendo incluso cómo va a ser la política con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que tanto en Rusia, sobre todo en China, porque Rusia mucho para hablar no tiene al respecto, pero China sí, se habla desde el Estado. Porque evidentemente la sociedad, no existe una sociedad civil o empresas, un capitalismo con empresas libres del Estado. Entonces, cada uno lo está mostrando en su ámbito. Yo te diría que es muy difícil que los políticos lo escuches y que no piensen más allá de las elecciones que siguen o incluso menos en Occidente. Pero eso tiene que ver con el sistema político. Como te digo, sí hay personas muy poderosas, porque evidentemente en el capitalismo occidental los empresarios tecnológicos son un sector muy trascendente, incluso de la política. Así que yo te diría que eso sí pasa, ¿no? Y que efectivamente, bueno,
Todo lo que todos te dicen que de acá al 2050 las cosas ya van a cambiar mucho. Imagínate de acá a fin de siglo. Así que no quiero ni pensarlo. Claro. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Que tengas buen día, muchísimas gracias, muy didáctico en el Gracias análisis. a ustedes y muchas gracias. Hasta luego.